Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Siguiendo con las entrevistas para el cargo de defensor público de la actividad judicial, procederemos sobre una serie de preguntas. Comenzamos como era. Sí, bueno, sí. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Pero son- Doctor, ¿conoce la actual crisis carcelaria de la provincia de Neuquén? sí. De ser así, si nos hace una explicación de cómo ve usted esta situación. Y la situación es bastante dramática, por cierto. Hay una emergencia penitenciaria declarada en la provincia. Hay un reciente, muy reciente informe presentado por el Ministerio Público de la Defensa que obtuvo por lo menos algunas pautas de consenso que terminaron siendo homologadas por el juez de garantía y establecieron un orden de prioridades para la conclusión de las obras en la unidad 11, establecieron un orden de prioridades para garantizar el alojamiento efectivo de los detenidos condenados en las comisarías, estableciendo un orden de prioridad claro, por lo menos en el acuerdo. Naturalmente, si uno entrevista a alguna persona privada de su libertad en alguna otra comisaría que no está en el orden de prioridades, va a decir que hay mayor nivel de hacinamiento en esa dependencia, que hay menos condiciones de alojamiento material. Lo cierto es que los condenados privados de su libertad, algunos con sentencia ya definitiva, que están en comisarías, no tienen ninguno de los regímenes, si hubieran optado por un régimen anticipado de la ejecución de la pena, hubieran ingresado al REAP, o en lo que es las distintas fases establecidas en la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, no tienen un acceso efectivo. Hay privados de su libertad que han manifestado reiteradamente la voluntad, la vocación, no solamente de prestar servicios laborales o de trabajar dentro de comisarías que no lo permiten por su infraestructura, por sus condiciones, porque están pensadas y diseñadas originalmente para un alojamiento transitorio. Imaginémonos la comisaría 7 de Plotier, después me sentaré del todo, pero soy de Plotier, no soy de La Plata, que eso quería aclararlo por lo menos hace un año y medio. El amor me trajo Plotier y acá estoy, en la provincia de Neuquén, abierto la elegido. Imaginémonos la comisaría 7 de Plotier, un alojamiento o el alojamiento actual que está teniendo esa dependencia, a pesar de haber sufrido actualmente algunos traslados que la ayudarán en sus condiciones, pero básicamente están pensadas para dar un alojamiento transitorio para casos de flagrancia, para casos de distinta índole, y no para ni cursar sus estudios, ni para prestar trabajo, que le permitiría avanzar en la fase de resocialización que la ley 24660 le garantiza. Ese yo creo que fue el motivo principal de ese habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría Pública, de lo más atinado que se podría, si uno pensara, yo ya hace 10 años, trabajé en el Servicio de Justicia durante 14 años, pero ya hace 10 años que ejerzo la matrícula en términos personales, profesionales y liberales, por decirlo de alguna manera. Soy abogado de la matrícula, me matriculé en la provincia de Neuquén apenas llegué, pero ejercí durante 10 años en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Eh, si hay una de las tareas que uno a veces le demanda al Ministerio Público de la Defensa, yo empecé a trabajar en la Defensoría Pública Oficial en la ciudad de Buenos Aires, Defensoría Oficial número 7, cargo del doctor Luis Salas, en el tiempo de auditorio, es el litigio estratégico. También, agregado a las cargas laborales que tiene la Defensoría, el litigio estratégico permite individualizar, en este caso, una situación colectiva y una demanda en términos colectivos, como fue el corpus presentado por el Ministerio Público de la Defensa, pero también escoger en determinados casos temas que son sensibles, que no solamente involucran al caso particular, sino a un conjunto de casos y avanzar en ese sentido. Yo creo que fue muy atinado el habeas corpus, presentado también coadyuvado con algunas defensas particulares que colaboraron en el planteo, en la fortaleza de ese planteo, y logró un canal de negociación con un planteo que no está del todo satisfecho. Hemos tenido situaciones muy recientes, muy recientes, la semana pasada. Bueno, yo parte de la radiografía también de la Unión, más allá de una persona alojada ahí que represento, digo,
tengo un vínculo con el padre, por el seguro, lo conocen, con el padre Chicho Cloro, que está a cargo de la pastoral penitenciaria. La semana pasada hubo un chico que perdió la vida en una reyerta en uno de los pabellones. Hace 15 días atrás también apuñalado otro chico. La situación empieza a ser, uno cuando viene de lugares como la ciudad de Buenos Aires o como la provincia de Buenos Aires, acostumbro, termina naturalizando que el ingreso de un chico, a un pibe a una unidad carcelaria es que le tienen una faca y enfrentarse. Pasa en Cenillosa, en el ámbito federal, de una manera bastante dramática, por ejemplo, sin ir más lejos. Y que eso empieza a visualizarse cada vez con mayor nitidez en el ámbito provincial, debiera ser una alarma eh, que gravite y que no permita desentenderse al conjunto del servicio de justicia de cómo se edifica una respuesta real. Que no solo le involucra el Poder Judicial en alguna medida, involucra fundamentalmente al Poder Ejecutivo de poder establecer un orden de prioridades en el diseño de lo que resulta inevitable, que es que por mucho que uno tenga un código procesal que privilegia la resolución primaria del conflicto, las prisiones preventivas existen y las condenas a la ejecución efectiva de la pena existen porque hay delitos que así lo demandan y que naturalmente va a haber una saturación crónica, digo, sobre todo cuando los tejidos sociales se descomponen o cuando uno asume desafíos como el que acabamos de asumir como provincia, que es involucrarnos en la implementación de la ley 2737, que va a traer un orden de complejidades en saturación del sistema penitenciario, le va a agregar tensión al alojamiento de detenidos en comisarías y le va a agregar tensión. Pensemos que la ley 23.737, bueno, no es parte de la respuesta. Sí, yo creo que el Ministerio Público de Defensa ha demostrado estar a la altura de los desafíos que presenta la actual emergencia en materia penitenciaria, que es grave, que se está llevando vidas, que está impidiendo garantizar efectivamente el cumplimiento de la ley 24.660, y ese es el problema o la alarma que debiera encender al conjunto del sistema político y del sistema jurídico. Gracias, doctor. Doctor, buen día. Le hago una consulta. ¿Usted tuvo oportunidad de ver cuál es el volumen de causas que tiene el equipo operativo número 4? Sí, sí, conozco, estuve reunido con un ex integrante del equipo operativo 4 en particular, de jubilado. Estuve reunido con actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa. Me han pasado, por lo menos hasta el cierre del año 2024, poner algo. Sé que ahora hay una particularidad en el equipo operativo 4 que acaba de ser reforzado los últimos días del mes de marzo por el traslado del doctor Piombo al equipo operativo 4 por una prolongación en algunas licencias de dos de las integrantes, de dos de las profesoras públicas. Sé que el año pasado cerró con alrededor de 600 legajos en trámite en el propio equipo operativo 4. Es un ritmo similar al que tienen el resto de los equipos operativos de los otros cuatro equipos operativos, son tres equipos operativos. La decisión reciente de fortalecer el equipo operativo 4 con el doctor Piombo, también se toma la decisión de prorrogarle, de postergarle en el tiempo la subrogancia sobre Rincón de los Sauces, que se turnan trimestralmente los equipos operativos en construir la subrogancia sobre esa subrogancia itinerante muy particular de tratar de habilitar un auxilio ante la vacancia que se da en la Defensoría a cargo de la doctora Chavero. Pero sí, el volumen es ese, es un volumen grande, pero atendible. Es un volumen de 600 legajos, por lo menos al cierre del año pasado. Imagino que la tensión que se habrá producido, que provocó o motivó la decisión del traslado del doctor Piombo, ha incrementado ese número. No lo tengo al día, obviamente, al cierre, no soy parte del Ministerio Público de Defensa y nos resulta, lo viviría como una intromisión acercarme a preguntar cuánto queda bien, ¿no? Me parece. Y en eso. No es tan accesible la información en el Ministerio Público de Defensa, quizás en el Ministerio Público Fiscal, registro de audiencia, registro de gastos, es más accesible, como particular no tengo ese acceso, pero sí tengo la información por lo menos al cierre del año pasado y cuál era el volumen de trabajo y cómo está compuesto e integrado. Son los asesores jurídicos, el equipo operativo 4, y la defensora, la doctora, creo que es el coronel o coronel, Andrea Correa.
La doctora Lea Cornejo, que es quien no está de licencia, la doctora Lanzini está de licencia, y la otra integrante del equipo, no recuerdo su nombre, el doctor Fernando Díaz, acaba de ser recientemente jubilado, defensor de esa inscripción, por lo cual quedó bastante resentido. Imagino que se habrá tensionado la cantidad de delegados en este tiempo, y bueno, después que termine seguramente mi entrevista personal, empezará la de la doctora Solange del Ponte, que es integrante del equipo operativo 4 como asesora jurídica son dos asesores jurídicos, la doctora Solange del Ponte y el doctor Santa María, que son asesores jurídicos dentro de la dependencia. Bien. Por mí, gracias. ¿Cómo le va, doctor? Sí, le voy a hacer una pregunta relacionada más a usted como persona. Me interesa saber qué lo ha motivado presentarse a este concurso. ¿Usted me dice que es oriundo de acá de la zona? No soy O... oriundo. Ah, Yo bien. ¿Qué nací- conoce? Me sí. interesa mucho su círculo social. Creo que, bueno, no sé si en la introducción hizo un poco su grupo familiar, cómo estaba integrado. Hable un poco de usted, de todo, de su persona y de su motivación por el concurso. Yo nací hace 47 años, el Mm. 21 de diciembre de 1977. Mi mamá Susana, la perdimos demasiado pronto, se nos de 18 años. Mi papá es Alberto, está jubilado, felizmente radicado ahora hace muy poquitos meses en la localidad de Plotier, viviendo su Ah, segunda también. vida, superó una enfermedad, le dio una batalla, una enfermedad muy grave, así que él está viviendo su segunda vida y muy cerquita del río Limón, así que insuperable la condición. Hace ya un año y 8 meses que vivo en la provincia, un año y 6 meses que vivo en la provincia, muy cerquita del barrio náutico, en la localidad de Plotier. Hace 10 años que voy y vengo en alguna medida. Yo conocí acá a la que hoy es actualmente mi esposa, la persona Jessica Falcone, Natana, la persona que, una persona maravillosa, que me completa, y con la que decidimos construir un destino común que nos trajo acá, a la provincia de Neuquén. Acá la conocí, ella vivió acá durante 12 años, y nos comprometimos y nos decidimos que nuestro destino común iba a ser acá en la provincia, así que bueno, nos fuimos a desandar un poco la vida, en mi caso particular, y ella a retomar algunos pendientes que le habían quedado en Buenos Aires. Ella es de Buenos Aires, nació allá, que vivió muchos años acá, pero bueno, fue a concluir la carrera de Derecho, que acá se la había obstaculizado por las distancias por General Roca. Así que sí, yo estoy viviendo acá. Eh, Desandé en estos 8 años que conocí a mi actual esposa, a mi anterior esposa, a mi señora, y a mi compañera de vida. Y en esos 8 años desandé mi vida allá, construí mi casa acá y vivimos en nuestro hogar, ya definitivamente en la localidad de Plotier. Me recibí en el año 2003. Yo hice primaria, secundaria, preescolar, todo en el mismo colegio, un colegio muy, muy chiquito del barrio de Flores, dependiente de la Basílica de Flores. Se hizo medio famosa porque naturalmente despedimos al Papa Francisco ahí en la Basílica, porque eh, eh, de ahí era, y ahí se sentía más territorial que nunca. Y estudié en el colegio parroquial, con el auxilio de la parroquia, luego el auxilio económico de la Universidad Católica, me permitió ser el primer profesional de mi familia. Recibí como abogado en el año 2013 en la Universidad Católica Argentina. Con ese auxilio económico no lo hubiera logrado materializar en la ciudad de Buenos Aires. Trabajé como está en el currículum. Sí, sí. A mí los primeros papeles no, No, no me claro. gustan tanto, pero la verdad mi trabajo ha sido, yo entré como meritorio del Poder Judicial. Transité por muchas dependencias siendo meritorio, porque nos íbamos rotando para estar más cerca de la designación, para que nadie se salteara en el orden. Nos íbamos organizando naturalmente los propios meritorios. Transité por varias dependencias hasta llegar al Juzgado Criminal y Correccional número 44, donde ya hice toda mi carrera, no es que me designaron, llegué a ser secretario en el viejo fuero de instrucción. Yo aprendí lo que es las tareas de investigación, las aprendí ahí. Lo que me permitió, si usted me preguntó hace un rato qué es lo que me motiva a presentarme en la defensa pública. Yo di un salto al vacío cuando que yo trabajé en el muy chico. Y estaba, porque mi padre había sufrido algunas, si bien como una política integrada económicamente, mi padre había sufrido algunas bancario de toda su vida, en la década del 90, cierre de bancos, fusiones de bancos, despidos masivos de empleados bancarios, que sufrió una inestabilidad laboral bastante grande. Así que
Yo ya en tiempo de mi colegio secundario empecé a trabajar, por lo menos para no generar esto en mi casa. Con lo cual, en el momento que mi padre volvió a recuperar algo de estabilidad laboral, digo que en ese momento podría haber sido un salto vacío. Yo tuve 2 años de meritorio trabajando gratis en el Poder Judicial. A tal punto para mí, la idea del Poder Judicial, que es lo que existe, un poder constituido, en alguna medida nos compromete a transformarlo en un servicio de justicia. A mí, trabajar en el Poder Judicial me significaba eso. Quizás cuando lo empecé a perder es cuando presenté mi renuncia, cuando empecé a rutinizar la práctica y empecé a rutinizar que una causa valía lo mismo que la otra, que no había personas atrás. Cuando uno pierde esa idea, a veces es mejor tomar distancia. A mí esa distancia me la permitió tomar, irme con toda una mochila de prejuicios a abrir mi propio estudio jurídico con mi socio, colega, amigo Adrián Kropotovich, que ya de la ciudad de Buenos Aires. Inauguramos nuestro estudio especializado en el derecho penal a lo largo de 10 años, 12 años. Hemos intervenido en 700 causas. Sí, no le voy a decir el número, pero hemos intervenido mayormente en la defensa, algunas querellas que hemos realizado, pero mayormente en la defensa. Y me fui con toda la mochila de prejuicios, ¿no? De que los abogados particulares se llenan de plata, de que todo es mucho más fácil en el, en el- en la profesión particular, y en la profesión particular hay que alquilar la oficina, hay que pagar sueldos, hay que comer, ¿no? En el camino hay que cobrar, aprendí a cobrar. Y toda esa enorme y dificultosa tarea, y me di cuenta que en la profesión particular hay una suma también de prejuicios tremenda de quienes sacrifican una parte importante de su vida en el servicio de justicia en la justicia, en el Poder Judicial. Digo, la tienen fácil, que van al cajero todos los meses a presentar la tarjeta. Bueno, yo creo que llegué a un punto de condensación de experiencias y hacer lo que me gusta es defender, y hacerlo en el servicio de justicia me parece que es desafiante en mi trayectoria personal. Es sumamente interesante el proceso penal en la provincia de Neuquén, lo palpé durante mucho tiempo. Es decir, nosotros construimos un estudio jurídico en el tiempo que se estaba debatiendo y luego sancionando el Código Procesal Penal Federal. Nosotros pensando que iba a entrar rápidamente en vigencia una vez que fuera sancionado, y construimos un estudio jurídico preparado para dar batalla a las dificultades que iba a implementar la igualdad de armas, a poder aportar lo que uno había aprendido en la investigación material de causas adentro del Poder Judicial, de poder trasladarlo al ejercicio efectivo de la profesión en términos particular, poder construir defensas eficaces, poder ofrecer defensa de calidad. Y la verdad que uno ve el Ministerio Público de la Defensa y su funcionamiento, yo lo conozco por intermedio muchas veces, el relato de personas que están pegadas, sobre todo personas que están imputadas en alguna causa penal, que vienen de la Defensoría Pública y a veces vienen con sus críticas y demás, que la verdad no son muchas veces ni siquiera atendibles, son su problema personal o las consecuencias de esos. Y la verdad que el Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Neuquén presta un servicio de calidad. Eh, Tiene algo que no. Yo empecé trabajando en una defensoría, tiene algo que no existe a día de hoy ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, que es poder tener a, a un criminalista como el licenciado Porter, bueno, me han referenciado muy bien su labor, de mucha calidad, especialista en balística, en planimetría, o de poder tener al doctor Picera, a un médico o a psiquiatra, o a la licenciada Palmieri, que recientemente fue designada como psicóloga para integrar los equipos interdisciplinarios en el servicio de gestión penal, la Secretaría Penal también del Ministerio Público de Defensa. Poder valerse de esos recursos son invaluables en términos particulares. Nosotros hemos construido una red de colaboradores, médicos psiquiatras, con Oscar Breckenbrough, que en la ciudad de Buenos Aires, una criminalista muy obsesiva con su trabajo, Olga Chávez. He aprendido muchísimo de las colaboraciones, pero también me di cuenta de lo oneroso que significa para alguien asumir una defensa que involucre profesionales auxiliares que coadyuven a poder satisfacer una defensa eficaz. Y la verdad que el Ministerio Público de Defensa tenga un gabinete criminalístico, tenga herramientas tecnológicas para poder realizar investigaciones propias, tenga el acceso a profesionales de calidad que puedan prestar un servicio. A mí me parece sumamente desafiante la oportunidad, y nada, la litigiosidad oral es de las cosas que más me fascinan en mi carrera profesional, y me parece que el proceso adversarial, que como todo proceso
uno lo va soldando en el camino de la construcción. Eso es lo rico de los debates y las tensiones en términos jurisprudenciales y dogmáticos y doctrinarios que se van dando en el ejercicio, en el fragor de la disputa de los casos. Pero ahí se van soldando también los encuentros y los desencuentros. En definitiva, las miradas. No, siempre hay una biblioteca para esconder alguna arbitrariedad, siempre hay alguna biblioteca para. Enfoquémonos en la pregunta. Sí, disculpe, doctor. Sí. Sí, ya estaría para mí, Por favor. muy, gracias. No, No, por favor, sí, Sí. Sí, no, doctor, buen día. Bueno, recientemente se ha incrementado la adhesión a la ley de narcomenudeo. ¿Cómo ve usted a la defensa? Si está preparada, conoce si se le ha dado capacitación o formación en la materia y cómo están de recursos para afrontar ese problema. Si bien la fiscalía aumenta su trabajo, repercute en la defensa pública. Seguramente. ¿Y cómo relaciona todo eso con la crisis carcelaria que tenemos? Sí sé que se han brindado capacitaciones, ha habido un trabajo con la Defensa Pública Federal de la provincia y con el general Roca. De hecho, se trabajó sobre la publicación del boletín de doctrina y jurisprudencia penal, defensa publicada, que emite el Ministerio Público de Defensa, el último, el del año 2025, especializado sobre relaciones a la ley 1337. Con lo cual, sí, yo creo que uno siempre, lo formativo es algo permanente, pero creo que se han dado los primeros pasos en establecer, por lo menos, construir el enlace con la Defensoría en términos federales para construir un camino común de cómo se van resaltando los casos. Se ha avanzado en la capacitación. Pero uno aprende del enfrentamiento a la ley 23737 en la defensa material y efectiva. Va a haber muchos debates en términos doctrinarios y dogmáticos para dar en cada una de las causas que son sumamente cambiantes. Pensemos que la ley 23737, además de que va a repercutir en términos penitenciarios, independientemente de quien aborde la defensa, pueda ser privada o pública, va a repercutir en el esquema penitenciario, va también a traer debates interesantes en términos doctrinarios. En nuestro Código Procesal está impedido, es una prohibición taxativa, Binder tiene escrito en cada uno de sus manuales que la denuncia anónima es contraria al Estado de Derecho. Y la ley 23737, para todos sus delitos, la autoriza en el artículo 34 bis, el artículo eh, siguiente a la que autoriza la desfederalización. Y la verdad que se ha procesado en el año 95, se incorporó que las denuncias en los delitos de la ley 23737 son anónimas. Son anónimas. A tal punto, la reacción no es muy feliz, con la conceptualización menos feliz, pero ha pasado filtros de constitucionalidad y convencionalidad. Y acá va a haber un debate particularizado. Si uno, seguramente en el plan, yo leí el plan integral del Ministerio Público Fiscal, la discusión plasmada en el número 26, sí, son muy buenas las expectativas y las perspectivas, pero son trazos muy gruesos de una política criminal. Después, cuando uno llega a la práctica concreta, hasta ahora hay muy poquitos legajos que se han consolidado como legajos efectivos por la ley 23737, pero uno encuentra 2 frascos de cannabis, encuentra que si esa es la tesitura, si se va a avanzar en la simple tenencia, se va a avanzar en situaciones que no están, que llegan por accesión a otra investigación, naturalmente se va a saturar el sistema, va a haber una sobredemanda de recursos en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio Público de la Defensa. Creo que en términos de recursos uno nunca está preparado, siempre corre por detrás. Creo que corre el Ministerio Público de Defensa, corre el Ministerio Público Fiscal, corre el Poder Judicial. Pero sí va a ser sumamente desafiante la incorporación de la federalización. Y uno también puede mirar la cerradura del futuro en esto, porque no es la primera provincia que lo hace. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, en el 2018 pasó, he litigado ahí. Las denuncias, si uno entrevista a alguien del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, elogia el sistema de denuncias anónimas. Detrás de las denuncias anónimas muchas veces se disputa el territorio. Es así, se disputa. El Ministerio Público Fiscal lo plantea muy bien en su plan integral. Después es difícil evitarlo, pero quiere evitar los procesos reactivos a la actividad policial, encendiendo incluso algunas alarmas sobre lo que hay detrás de
de ese espacio de respuesta reactivo al abordaje de la ley 2377, pero sí va a traer tensiones en la acumulación de casos en la ciudad de Buenos Aires. No es el mejor para tomar el balance estadístico, pero la provincia de Buenos Aires terminó significando un incremento relativo en torno al 20% de las causas cuando se desfederalizó, que fue de la primera, la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires digo que no sirve tanto estadísticamente porque incrementó en el 2018 un 80% el volumen de trabajo, pero porque no solamente incorporó la ley 2377, sino que había un proceso de traspaso de la falsa justicia nacional, entonces hubo un montón de delitos más, con lo cual es desechable. Y otras provincias, yo creo que Neuquén no puede mirarse al espejo de La Rioja o Santiago del Estero, tampoco quizás de la ciudad de Buenos Aires y menos de la provincia de Buenos Aires en volumen y proyección del conflicto, del delito en particular, pero sí, mucho menos en Rosario y Santa Fe, es otra problemática distinta del resto del país, pero sí, pero bueno, va a ser su primera experiencia y yo creo que tendría que estar pensándose la Fiscalía en un orden del 20% de la Defensoría, si se cumple la idea de atacar mercados abiertos, mercados que construyen su abastecimiento en redes más Sí, grandes, para estar más se va a defensivo. resentir menos en la defensa Más defensivo. pública, no perjuicio ni nada. Doctor, y una última, usted dijo que hace 1 año y medio que está acá viviendo en la zona. ¿Me puede decir cómo ve la inseguridad, si se ha incrementado o no, y qué tipos de delitos? em, eh, Ahí surgen más percepciones más personales, Sí. ¿no? Digo, naturalmente. Sí, en el propio barrio, el otro día, un hurto menor, pero me decían que era la primera vez en la historia de que vivían ahí, y se vinieron cuando el barrio estaba empezándose a construir, así que sí, o por lo menos yo no creo que lo he vivido en el propio barrio. En el propio barrio donde yo vivo nunca había pasado nada y bueno, hubo 3 episodios en el último mes. ¿Y a qué le atribuye? ¿Qué factores estarían jugando en la sociedad que Yo está creo que incrementando una el situación social grave que es multicausal, tiene principales aspectos en términos económicos. Hay una necesidad de, de ir satisfaciendo de necesidades particulares que empujan al delito anónimo, pero también hay descomposiciones, ¿no? De lo cultural, ¿no? de- del tejido social, de las relaciones sociales, ¿no? Digo, yo siempre, cuando uno, siendo pibe, que vivía en el barrio, no robaba en el barrio, ¿no? Y uno ve, yo vengo de Buenos Aires, vengo de la provincia de Buenos Aires, el deterioro en determinadas perspectivas y prismas culturales ha sido demasiado grande. Hay, hay desfachatez en algunos, pero yo veo hoy, por lo menos en la provincia, veo tensiones en torno a delitos que son menores, hurtos, robos. Sé que en el oeste neuquino, por intermedio también es el padre Martín Moro, el padre Chicho Cloro, que están en el barrio del Nido, están en el Transporte 2, donde también tengo vinculaciones sociales en el oeste y hay mayor complejidad, hay complejidades de un tejido social y de una estructura comunitaria que se va retirando frente al avance de determinadas estrategias de supervivencia que abonan sobre ese doble pivote, ¿no? Pero una crisis en términos sociales y económicos y una crisis en términos culturales y Doctor, esto valores. me habilita a hacerle una pregunta práctica que tiene que ver un poco con el aspecto de la ética profesional, el secreto profesional y la moral. Vamos a suponer un caso práctico, usted tiene una defensa, ¿sí? Vamos a suponer que ya es defensor público. Tiene el imputado que tiene obviamente que defender, está en la etapa de juicio donde se tiene que ofrecer prueba y siguiendo esta lógica que usted me dice de lo que está pasando hoy, vamos a suponer que su imputado viene y le dice, justo había un testigo clave que iba a ser determinante a los efectos de que él pueda ser condenado, no, le dice, no te preocupes que el testigo no va a testiguar en esta ocasión. Ya los muchachos del barrio se encargaron y es determinante para el juicio. Más allá de lo jurídico, usted, ¿cómo manejaría esa situación desde el aspecto ético, secreto profesional? ¿Cómo Arriba el actuaría? secreto profesional y la responsabilidad institucional ante todo.
en el Ministerio Público de Defensa, en el valor que tiene el secreto profesional, estoy impedido de denunciar ese tema, pero no tengo. En la confidencia del ejercicio profesional, hacerla traspasar y trascender es una falta grave. Yo valoraría la confianza que tiene no solo conmigo, la persona que uno está defendiendo, sino fundamentalmente con la institución del Ministerio Público de la Defensa, en qué medida puede confiar a la hora de pensar la entrevista personal y la confidencia con la persona que está imputada en un delito es vital. No hay forma de construir una teoría del caso efectiva y eficaz si uno no hace una escucha activa de la persona imputada. Si la persona viene con la desconfianza de que su defensor lo va a denunciar, difícilmente pueda tener una escucha proactiva y en condiciones materiales y efectivas para poder generar una defensa eficaz. Yo preservaría, ni siquiera por mí, yo no soy objetor de conciencia, no tengo problema en ese orden, pero más allá de eso, también por respeto a la institución. ¿De qué manera el Ministerio Público de la Defensa puede después asumir la defensa de un montón de muchachos con sus valores por el piso, con su situación lacerante de una vida cargada de urgencias y de emergencias y en las asimetrías de estar enfrentando una causa penal y que venga con la confianza si yo voy y la traiciono a las 24 horas porque me sorprendo moralmente y éticamente lo que me están haciendo? No dudaría ni un instante en Perfecto. lo que tendría que hacer. Se me ocurrió justo, disculpa, No, lo quería hacer. Yo me doy por satisfecho. Muchas gracias por volver. Muy buenas entrevistas, muy preparado, así que gracias. bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por Gracias, doctor. Buen día. Fernando.